Soy uno de los tantos que ha aprovechado más o menos esta oportunidad o este desastre para llegar aquí. Y en realidad la sensación que yo siento en ningún momento es de triunfo, ni digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por estar vivo y por haber salido de allí. Pero es la misma sensación que puede sentir una persona que sale de la casa cuando se está quemando. O sea, la casa se quemó de todos modos y yo me salvé la vida. Pero el escritor que defienda una dictadura, y sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto, como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura, y por lo tanto, dentro de más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas, que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás, si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar y además de eso no podrían escribir nada. O sea que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacándola. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen, si es que aman tanto los países socialistas, para allá, donde hacen falta brazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí, para cortar caño, para redactar las notas de Granma o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso me parece que es lo más odioso que se padece allí. O sea, no vamos a pensar que en cualquier lugar del mundo donde uno esté no hay injusticia, en cualquier lugar puede haberla, pero la posibilidad de señalarla ya es un consuelo. Eso es lo que me parece que es lo más odioso. O sea, allí todo el mundo tiene que hacer un papel, como lo hice yo, porque yo no soy ningún héroe, yo hice mi papelito también allí, y todo el mundo tiene que estar en una representación incesante. Yo creo que en cualquier lugar del mundo la gente quizás tenga que representar un papel, pero no convertirse en un actor permanente, hasta el punto que hay mucha gente que no sabe cuál es su rostro y cuál es su máscara, ¿no? Yo por suerte siempre tuve conciencia de que tenía una máscara puesta, pero que tenía un rostro, y fui de allá para salvar ese rostro. Yo estuve en el Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada, porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, XVI o XVII, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En el Morro ya no se fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno desde luego se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas, y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudante de albañil que se estaban construyendo en un reparto llamado Flores,
para donde vivían los técnicos soviéticos. Lo primero que me pasa cuando yo salgo de la cárcel es que intento volver para la casa donde yo vivía y ver si recupero mis manuscritos, pero ya no pude entrar en aquella casa, porque una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente en la calle, o sea, la casa tenía un sello y yo no podía entrar a aquella casa. Incluso yo recuerdo que yo tenía uno de los manuscritos, que creo que fue el único que se salvó en aquel momento, sobre el techo de la casa escondido debajo de las tejas en unos nylon. Y entonces el problema consistía en cómo yo podía subirme al techo de una casa que ya no era mía ni al cual yo tenía acceso para recuperar aquel manuscrito. Y, en fin, en una noche con varios amigos vigilamos y yo me subí al techo de la casa y cuando subí, aunque parezca increíble, ya el manuscrito no estaba allí. O sea que ellos habían registrado hasta el mismo techo de la casa. Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de 10 idiomas. Y sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar. Y sencillamente la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell. Soy una no persona. José Napoleón Oropeza, que es un novelista conocido y ha publicado como 5 novelas en España y en Venezuela, llega a Cuba y se presenta a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le pregunta a los funcionarios de allí, a Guillén y otros funcionarios, que quería ver a Reinaldo Arenas, y le dicen, no, aquí no hay ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas, y le enseñan la lista de escritores donde efectivamente yo no aparecía. Entonces va a la Casa de las Américas, y en la Casa de las Américas se entrevista también con otro funcionario que dice, usted está equivocado, en Cuba nosotros no tenemos ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Finalmente va a ver a Lezama Lima, y Lezama Lima con mucho miedo, eso es el testimonio directo de Napoleón Oropeza, le cuenta ya en la ventana, dice, mejor es que usted no indague más por Reinaldo Arenas, porque Reinaldo Arenas está preso o acaba de salir de la cárcel. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravagancia, la ley contra la vagancia, la ley del diversionismo ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Es decir, que si usted intenta irse en una lancha, en una cámara, nadando como pueda o en un avión, sencillamente está yéndose ilegal del país, se llama salidas ilegales y es condenado a 5, 6 o 4 años. Yo aquí no tengo ninguna nacionalidad, es muy simpático, porque yo en Cuba era lo que se llamaba una no persona, es decir, alguien que no existía, no tenía trabajo, no tenía nada, lo único que tenía un carnet de identidad en blanco, y aquí el estatus que me has dado del Departamento de Justicia es el stateless, es decir, que yo desde el punto de vista legal no existo, estoy en el aire y no tengo ningún país. Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir, soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos, porque no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista, es decir, que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo.